Página 191. La construcción de redes solidarias tiene que ver también con otro aspecto, también muy dañado por la acción del autoritarismo, que siempre exige obediencia ciega. ¿Cuál es el saber escuchar? Si un alumno dice a usted algo, usted escucha algo, pero lo que escucha está definido por usted y sus emociones en ese instante. ¿Cuántas veces no nos ocurre a los profesores que llegamos a la sala de clases con pena por un familiar enfermo, con miedo, porque no vamos a poder pagar esa cuota de fin de mes, o enojados porque el autobús no se detuvo en el paradero, o con muchas emociones distintas? Cada una de ellas, se sabe hoy día, condiciona nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, en nuestro caso cada día con nuestros alumnos. Esto de escuchar es una cuestión muy importante, mucho más de lo que uno imagina, porque muchas veces uno escucha cosas diferentes a lo que el estudiante nos está diciendo, equivocándonos entonces respecto a sus preocupaciones, inquietudes, intereses, temores o aspiraciones suyas. La consecuencia de no saber escuchar es la desconfianza que se genera entre usted y sus alumnos, con lo que estos salen de la escuela desconfiando de todo y de todos e incapaces de construir redes solidarias algunas. Esto atenta directamente contra la democracia, puesto que la única forma de evitar la apropiación por unos pocos de los asuntos que interesan a la sociedad es vivir en democracia, entendida como no como cuestión de poder, sino de participación activa en la realización de un proyecto país. Tercer desafío, tal vez el más importante para los profesores: educación cambiante en un mundo cambiante. El discurso de la mayoría de los economistas del día de hoy relaciona globalización, nuevas tecnologías de la información, social conocimiento, con necesidades de una nueva educación para una mejor competitividad. Veamos lo que dice al respecto José Joaquín Brunner. Comillas. Dentro de este cuadro se desenvolverá la educación en el futuro. Las transformaciones de su entorno más próximo son de tal magnitud que hacen prever efectivamente una revolución de alcances similares a aquellas otras que dieron origen a la escolarización de la función educativa, luego a la organización estatal de la educación y más recientemente a la masificación de la enseñanza. Cierre de comillas. En su artículo, el autor intenta una primera aproximación de los cambios más relevantes que enfrenta la educación y que en síntesis serían los siguientes. Los cambios más relevantes de la educación que enfrenta la educación. El conocimiento deja de ser lento, escaso, estable, para estar en permanente expansión y renovación. Se estima que la riqueza global del conocimiento acumulado se duplica actualmente cada 5 años. En este contexto, ni la uniformidad del currículum, ni la pretensión globalizante, ni el supuesto básico de que todas las inteligencias son parecidas, tienen ya sentido. Al respecto, Brunner se plantea varias preguntas, comillas. ¿Qué se deberá enseñar en el futuro? ¿Podrá el currículum escolar adaptarse a esta mutación y luego mantenerse al día? ¿Cómo haremos para incorporar el cambio permanente a la escuela y cómo se deberá proceder frente a la acentuada fragmentación y especialización del conocimiento? ¿Cuáles arreglos habrá que adoptar para transmitir una visión relativamente integrada del conocimiento? ¿Será suficiente con incluir ciertos contenidos transversales o se necesitará un enfoque radicalmente distinto? ¿Cómo escapar al dualismo entre una cultura científica, cada vez más abundante, dinámica y dividida, y una cultura humanista que procura conservar la sabiduría de las tradiciones y la unidad de los valores depositados en los grandes libros?
en las palabras sagradas o en la poesía. Segundo cambio, el establecimiento educacional deja de ser el canal único mediante el cual las nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. Los medios de comunicación actuales, apoyados en redes electrónicas que transmiten grandes cantidades de información en centésimas de segundo, hacen que hoy el peligro sea la saturación informativa, con la consiguiente incapacidad para seleccionar cada cual la información que le interesa. Comillas. ¿Cómo tendrá que comportarse la escuela del futuro? ¿Permanecerá de espaldas a las nuevas tecnologías del aprendizaje o las aprovechará para sí y podrá ser sin cambiar o por el contrario se verá forzada a hacerlo para explotar esas posibilidades al máximo? ¿Podrá la enseñanza adaptarse a la cultura más variada y menos lexicográfica, más icónica y menos focalizada de las nuevas generaciones? ¿Qué hará la escuela para subsistir en un mundo multicanales donde los niños dedican más horas a la televisión que a hacer tareas y más energías a sus pares que a sus profesores? ¿Cómo enseñará a seleccionar y discriminar informaciones en medio de la verdadera marea que se está formando a su alrededor? ¿Podrá hacerlo o quedará ella misma sepultada? ¿Conducirá a los alumnos por el camino de aprender a aprender? ¿O esta última seguirá siendo una consigna sin expresión real? ¿Cómo separará el ruido de los mensajes y evitará el aumento que aumenten las disonancias que inevitablemente tienden a aumentar? Tercer cambio. En tercer lugar, la palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser los soportes exclusivos de la comunicación educacional. La televisión, radio, aviso publicitario envían miles de mensajes e imágenes por minuto. Se amplían las redes de intercomunicación electrónica, internet, procesa millones de mensajes diarios, el teléfono, el fax, la cena, dice Brunner, es una verdadera torre de Babel. Comillas. ¿Podrá mantener inalterado el rol tradicional de la escuela y el profesor? ¿Qué métodos pedagógicos serán necesarios adoptar y desarrollar a medida que la educación se globalice? ¿Qué actitud adoptarán los gobiernos y las familias? La sala de clase, piedra angular de la educación masiva, ¿podrá subsistir a los cambios impuestos por las nuevas formas de comunicación? Dicho en pocas palabras, también la escuela tendrá que adaptarse al cambio tecnológico, como está ocurriendo con las empresas y las universidades, con las funciones de gobierno y del hogar. Más todavía, si se piensa que a diferencia de lo sucedido en tiempos de la revolución industrial, el cambio tecnológico en curso afecta la propia estructura del proceso educacional sin detenerse a las puertas de la escuela. Cuarto cambio, la escuela ya no puede actuar más como si las competencias que forma, los aprendizajes que da lugar y el tipo de inteligencia que suponen los alumnos pudieran limitarse a las expectativas formadas durante la revolución industrial. El cambio tecnológico y la globalización de la economía llevan necesariamente a replantearse las competencias y destrezas que las sociedades deben enseñar y aprender. Si bien las especificaciones precisas variarán según las sociedades, los principios subyacentes tienden a converger. Se requiere mayor flexibilidad y atención a las características personales de los alumnos, desarrollar las múltiples inteligencias de cada uno para poder resolver problemas ambiguos y cambiantes del mundo real, habilidad para trabajar junto a otros y comunicarse en ambientes laborales crecientemente tecnificados, destreza bien desarrollada, la lectura y computación,
iniciativas personales y disposición a asumir responsabilidades. La escolarización como rito de iniciación en la cultura dará paso así a la educación permanente. La sociedad del aprendizaje está en el horizonte, pero ¿cuándo arribará y a qué costo para la modalidad escolar heredada de la Revolución Industrial y más atrás de la escuela catedralicia? ¿Llegará a todas partes o solo a los países más avanzados? ¿Servirá para la estrecha o ampliará, no, servirá para estrechar o ampliará la brecha que separa a las naciones y las personas por medio de un invisible abismo de acontecimientos y destrezas? Ya. Otro cambio. El informe de J. Brunner dice que un quinto cambio que afecta al sistema escolar es que las tecnologías tradicionales del proceso educativo están dejando de ser las únicas disponibles para enseñar y aprender. Se refiere básicamente a la tecnología de tiza y pizarrón y a algunos otros esfuerzos de uso del retroproyector y los textos impresos. Los intentos de usar la radio, la televisión o el cine han fracasado dentro de las aulas, pero han servido para iniciar procesos de enseñanza a distancia. Pero, dice, este panorama ha empezado a cambiar drásticamente durante los últimos años. De pronto, la institución inconmovible, como algunos caracterizan a la escuela, se ha topado con una fuerza irresistible, las tecnologías de la sociedad de la información. Comillas. ¿Qué resultado producirá el hecho de que los alumnos obtengan un acceso autónomo a la información que hasta aquí era controlada por el profesor? ¿De qué manera se transformará la función de estos una vez que parte de sus tareas de presentación rutinaria de información pueda ser asumida por tecnologías más eficaces para este fin que la voz humana y los textos escritos? ¿Cómo impactará a las culturas locales la conexión sin fronteras a la cual accederán los alumnos y los docentes? Una vez que la tecnología se vuelva realmente interactiva, ¿qué nuevas experiencias de aprendizaje serán posibles? ¿Y cómo serán utilizadas estas tecnologías? ¿Solo como una herramienta de apoyo didáctico, la computadora como lápiz o texto? ¿O bien, por el contrario, darán origen a nuevas prácticas dentro de nuevos entornos de aprendizaje? Otro cambio. El sexto cambio es que la educación deja de identificarse exclusivamente con el ámbito del Estado-nación e ingresa a ella también en la esfera de la globalización. En este sentido, Brunner considera lo educacional como una empresa educacional que vuelve a desconcentrarse, a descentralizarse y empieza a admitir en muchas partes del mundo un mayor componente de actividad, gestión y financiamiento privado. También la globalización lleva a una mayor convergencia en las políticas educacionales de los diferentes países y una tendencia creciente a la medición, comparación y evaluación internacionales. Aunque esta percepción de lo educacional yo pienso que es más bien eurocéntrica. Las preguntas que se hace son igual de interesantes que las anteriores. Otro cambio. Finalmente, la escuela deja de ser una agencia formativa que opera en un medio estable de socialización, es decir, tiene que hacerse cargo de los cambios que experimenta la familia, la comunidad, la iglesia, el mundo. Esto genera un estado de incertidumbre en el que nadie sabe qué puede esperar de los demás en cada situación, lo cual hace perder a la escuela su capacidad de transmitir eficazmente valores y pautas culturales de cohesión social. En este contexto, los nuevos medios masivos de comunicación social, en especial la televisión, cubren espacios de construcción de cultura y moral, sin haber sido diseñados ni pensados para esa función. Todo esto plantea desafíos adicionales a la escuela, la que tendrá que asumir nuevos roles en una sociedad cuyas bases tradicionales se han debilitado e incluso algunas han desaparecido. Comillas, ¿cómo organizar la educación en vista
vista de los cambios de la familia, cómo proceder frente a una cultura pluralista donde distintos valores comandan la lealtad de diferentes grupos y personas, qué puede hacer la educación para mitigar los efectos de la anomia, como la droga y la criminalidad juvenil, y qué papel le corresponde jugar en el desarrollo de una cultura cívica democrática.